Buenas tardes, mi nombre es Santiago Sánchez Bravo y en el día de hoy estaré dando una breve explicación de cómo fue el descubrimiento de los protones y los neutrones. Empezaremos con las palabras que dijo Rutherford cuando encontró el protón. Fue como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un papel absorbente, que después regresa y te golpea. Estas fueron las palabras de Rutherford después de haber descubierto el protón. Pero bueno, ¿cómo descubrió Rutherford el protón? Sabemos que Rutherford era un científico que experimentaba con rayos alfa, los cuales fueron de vital importancia para el descubrimiento del protón, ya que él quería poner a prueba el modelo atómico de Thomson, para poder saber un poco más sobre la estructura atómica, lo cual llevó a Rutherford a bombardear una lámina de oro con rayos gamma de la siguiente manera. Rutherford colocó un radio dentro de una caja, la cual tenía un orificio sumamente pequeño donde solo podían pasar las partículas alfa en esta dirección, hacia la lámina de oro. Pero ¿cómo Rutherford sabía que las partículas alfa se iban a dirigir hacia la lámina de oro? Pues Rutherford estaba poniendo a prueba el modelo atómico de Thomson, que era el que tenía validez en ese entonces. El modelo atómico de Thomson se vería más o menos así: una esfera totalmente positiva, la cual tenía pequeñas cargas negativas distribuidas por todo el átomo. Siguiendo este modelo, Rutherford, haciendo ecuaciones físicas, pudo llegar a la conclusión de que las partículas alfa tomarían la siguiente dirección, de esta manera, siguiendo su rumbo en casi un 100%, y que una más que otra se desviara dependiendo por dónde tocara al átomo. Pero guiándonos por los sucesos históricos, podemos predecir que esto no sucedió así. ¿Pero qué fue lo que en realidad vio Rutherford al realizar su experimento? Al principio, Rutherford puso un detector de partículas alfa solo en una parte muy pequeña, en donde él predecía que podían llegar las partículas. Y pues todo salía según lo planeado. Las partículas alfa seguían su camino derecho y una más que otra se desviaba, pero era una proporción muy pequeña. Pero Rutherford se preguntaba que si existía alguna posibilidad de que las partículas alfa pudieran repelar de algún modo hacia otro lugar. Entonces lo que hizo fue colocar un detector que cubriera casi toda la lámina de oro, para determinar con muy poca posibilidad si las partículas alfa se repelaban. Y aquí fue donde sucedió lo inesperado. Una entre cada 20.000 partículas repelaba totalmente la lámina de oro. Al principio, Rutherford pensó que era algún fallo, pero luego de practicar muchos experimentos más, se dio cuenta que seguía la misma partícula repelando. En ese momento fue que Rutherford se dio cuenta que el modelo atómico de Thomson tenía errores y replanteó todo el modelo atómico. Rutherford planteó que una gran parte del átomo estaba vacío y con pequeñas cargas negativas, y que en el centro había una pequeña esfera positiva, y esto podría explicar que cuando las partículas gamma se estrellaban contra esta pequeña partícula, saldrían repeladas totalmente. Y a esta pequeña partícula se le llamó protón. Este fue todo el camino de experimentos que tuvo que tomar Rutherford para poder descubrir el protón. Gracias a todos sus avances pudo ganar un premio Nobel. Bueno, luego de dar un repaso por la historia para dar a conocer cómo Rutherford pudo descubrir el protón, es hora de dar a conocer cómo se descubrió el neutrón. Para hablar de este revolucionario hecho científico, primero tenemos que hablar de un hombre, James Chadwick, nacido en 1891 al norte de Inglaterra, y premio Nobel de Física en 1935 por el descubrimiento del neutrón. James fue estudiante de nuestro anteriormente mencionado Rutherford, quien luego se convertiría en su compañero de experimento. Bueno, entrando un poco más en materia de por qué se descubrió el neutrón, una de las causas fue porque el modelo atómico de Rutherford tenía algunos fallos, como por ejemplo, cómo se mantenían unidos los protones si todos tenían cargas positivas. Para ello, James y algunos científicos pusieron
dos átomos de hidrógeno y un átomo de helio como en una balanza. Según el modelo atómico de Rutherford, estos dos átomos diferentes, al colocarlos en esas proporciones, tendrían que pesar lo mismo, pero esto no fue así. Se dieron cuenta de que el helio era más pesado que los dos átomos de hidrógeno, entonces tuvieron que buscar otras soluciones a este interrogante que se acababa de plantear. Entonces lo que hicieron seguidamente fue buscar el equilibrio entre la partícula de helio y cuántos átomos de hidrógeno tenían que buscar. Se dieron cuenta que 4 átomos de hidrógeno tenían la misma masa que un átomo de helio, con lo cual pudieron llegar a la conclusión que existía una subpartícula además del protón dentro del núcleo del átomo. Y aquí es donde entra James para poder explicar qué era lo que estaba pasando. Bueno, haremos una breve explicación de qué fue lo que hizo James en el laboratorio. James, al igual que Rutherford, bombardeó una lámina de boro con partículas alfa. Al llegar las partículas alfa a la lámina de boro, se experimentó que salía una radiación, pero esta radiación no tenía carga, era una radiación neutra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo James? James puso, después de que saliera la radiación neutra, una lámina de parafina para ver qué pasaba cuando esta radiación neutra llegara a la parafina. Y lo que sucedió fue que al tener contacto la radiación neutra con la parafina, se notó que salieron los protones, los que tienen carga positiva. Gracias a esto, James pudo concluir que en el átomo existía otra subpartícula, la cual era la que mantenía unido a los protones en el núcleo, y a esta subpartícula la denominó neutrón. Gracias a esta investigación, James pudo ganar el Premio Nobel de Física en 1935. Después de esto podemos concluir que el mundo de la física y la química es todo ensayo y error, y gracias a los errores de otras personas se puede ir evolucionando en la perspectiva que tenemos sobre el ambiente que nos rodea. Espero que luego de haber explicado estas dos teorías hayan podido ampliar su conocimiento sobre estos temas. In the merry-go-round